Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, aquí estamos. Un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con el director de la policía respondiendo sobre las supuestas tensiones entre los generales y el gobierno, con otro antioqueño que quiere pasar de gobernador a presidente de Colombia y con un experto en hipnosis y regresión. Se enciende el radar. Cuando todavía se sigue discutiendo sobre la carta de los generales al presidente, pidiéndole convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, cuando se dice que hubo un golpe pasivo y que hubo un gobierno del ministro de Defensa, el director de la policía, Óscar Naranjo, se refiere por primera vez al tema. Le responde a Beatriz Gómez sobre las supuestas tensiones en el alto mando y otros temas. Como el presidente Uribe, Aníbal Gaviria quiere pasar también de la gobernación de Antioquia a la Casa de Nariño. ¿Cómo y por qué quiere hacerlo? Hoy se enfrenta a su primer fogueo como precandidato liberal con Darío Arizmendi. ¿Qué es la regresión hipnótica? ¿Cómo puede ir usted al pasado y al futuro para curar sus miedos y sus traumas? Con esta actividad, Yamida Matzerna emprende un recorrido por el mundo de lo intangible, de lo sobrenatural. El radar ya está encendido. Durante este mes, los generales de las diferentes Fuerzas Armadas han sido protagonistas por una u otra razón. El 3 de marzo se produjo la inusual carta del alto mando al presidente Uribe pidiéndole que convocara al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ese documento, sumado a una reunión de urgencia en la Casa de Nariño y a las evidentes diferencias entre el canciller y el ministro de Defensa, han dado para toda clase de interpretaciones. Aquí en el radar, el expresidente Samper dijo que fue un golpe militar pasivo y el expresidente Pastrana sostuvo que quien gobernó ese día fue el ministro de Defensa. Pero no habíamos conocido la visión de uno de los protagonistas de ese momento. Y el primero que ha decidido hablar del tema es el director de la policía, el general Óscar Naranjo. Él le responde a Beatriz Gómez sobre algunos de los comentarios e interpretaciones que se han hecho. Y el diálogo comienza con esta pregunta. Beatriz Gómez entra al radar. Usted en lo personal, ¿por qué firmó esta carta? Bueno, porque estamos frente a un equipo, probablemente el equipo más integrado de la fuerza pública en la historia reciente del país. Un equipo que es total y absolutamente leal al presidente de la República, al ministro de la Defensa, y a un equipo que ve con preocupación cómo avanzan procesos de agresión a Colombia desde los tentáculos que las FARC ha establecido por fuera de nuestras fronteras. Yo diría que esa carta realmente es una carta inspirada primero en la subordinación y la lealtad al presidente, y por otro lado me parece que es una gran equivocación que a estas alturas, después de 6 años y medio del ejercicio de una política de seguridad democrática, con un liderazgo tan fuerte del señor presidente de la República, probablemente el presidente más cercano a la institucionalidad militar y policial, se llegue a plantar la posibilidad de una dicotomía de lealtades entre el ministro y el presidente. Lo que usted quiere decir es que esa carta lo que plantea es que Colombia está en verdadero peligro ¿de qué? De ser atacado, de ser llevado a cortes internacionales. ¿Cuál es el peligro que ustedes creen que existe y que fue el motivo de la carta, según usted nos narra? Bueno, el peligro lo han generado las FARC, porque las FARC, de una manera habilidosa en estos 6 años, frente a una ofensiva interna tan fuerte desde la institucionalidad para combatirlas, resolvió de manera estratégica extender sus tentáculos por fuera de Colombia. Hay por lo menos relación vinculante de miembros de las FARC en 17 países en el mundo, en una especie de conspiración desde el exterior contra la institucionalidad colombiana. ¿Y ustedes creen que eso no se puede manejar por los cauces normales por donde se manejan y que un organismo como el Consejo de Seguridad y Defensa podría dar una solución diferente? Lo que estimamos en ese momento en particular es que frente, digamos, a ese movimiento de las FARC, a ese movimiento transnacional terrorista de las FARC, pues sería importante determinar unas líneas de acción perdurables en el tiempo, consistentes en el tiempo, con base jurídica y política, para que la historia, digamos, no sea injusta con este gobierno, con esta fuerza pública, y particularmente para que nadie
se atreva desde el exterior a agredir a Colombia. Muchos analistas que están muy cercanos al alto mando le han informado al radar que lo que existe es una tensión muy profunda en el alto mando, que hay una inconformidad de los generales de la República con las presiones que está ejerciendo el presidente Uribe para que muestren resultados y que a la hora de la verdad los están dejando solos. No, para nada, Beatriz. Yo tengo que decir directa y claramente que si bien es cierto hay un liderazgo fuerte del presidente, que el nivel de exigencia es cada vez más alto, hoy somos un equipo al interior de la fuerza pública, militares y policías. Yo diría que toda esta exigencia ha valido la pena porque los resultados son resultados para la historia. Sí, son resultados para la historia, pero la contrapartida de esto es que se han cometido excesos por parte de las fuerzas militares y algunos casos en la policía. Lo que tenemos entendido es que hay descontento porque quienes ejecutan las órdenes responden por los excesos, pero no quienes ordenan que se cumplan esas órdenes. La fuerza pública en Colombia hoy, en la historia del país, es la más numerosa con que ha contado el país. Es decir, ya somos más de 400.000 miembros de la fuerza pública. Cuando uno analiza y estudia el número de denuncias de excesos, de abusos, de violaciones de derechos humanos y los discrimina por la tasa en función del número de hombres que integramos la fuerza pública, del número de operaciones, del número de procedimientos y de servicios, probablemente estemos frente al número más bajo de denuncias y de abusos sobre la población. Por otro lado, en el tema de estas denuncias, yo diría que cuál es el mérito del gobierno y de la fuerza pública hoy, que no tapa esas denuncias, que quiere visibilizarlas y que quiere generar confianza ciudadana para que haya denuncias sobre nuestros atropellos. Déjeme decirle que en el caso de la policía montamos un esquema, un sistema de atención al ciudadano que llamamos la línea directa, donde yo el año pasado recibí 17.000 quejas sobre actuaciones de la policía. Es probable que, digamos, seamos muy imperfectos, pero estas quejas nos van a permitir corregir y tomar decisiones para ir depurando la institución. ¿Qué tanta preocupación existe en el alto mando por la presencia que han tenido aquí miembros del Tribunal Penal Internacional? ¿Existe temor entre los generales de que en algún momento sean llamados a responder ante una corte pues le hablo internacional? Por mi caso personal de la policía, y yo diría que interpreto el sentir también del mando militar, pero quiero asumir esta afirmación como responsable policial. Para nada me preocupa, por el contrario, cuando hemos tenido contacto y oportunidad de acompañar al fiscal Moreno a las exhumaciones en la zona norte, donde justamente un proceso de justicia y paz ha permitido empezar a rescatar, a hallar víctimas de muchos años de violencia en Colombia, yo lo que noté de parte de él fue una satisfacción grande de que hubiera una institucionalidad colombiana movilizándose para reparar víctimas y para abandonar el camino de impunidad que durante años, digamos, fue una constante. Y yo diría que en el caso nuestro tenemos confianza y seguridad de que hay una institucionalidad jurídica, un poder judicial que actúa sobre nosotros. Y si cometemos excesos, abusos o delitos, serán ellos quienes finalmente tengan la última palabra. Aquí me llegó a mis manos el último informe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía sobre violaciones al DIH, al Derecho Internacional Humanitario, y evidentemente que de 955 casos, 914 son de miembros del Ejército Nacional y 28 de la Policía. ¿Cómo explica usted esa diferencia? ¿Por qué tantos casos de violaciones cometidos por miembros del Ejército y muchos menos por la policía? Fundamentalmente por un tema de roles y misiones. La policía es una fuerza al servicio de la convivencia y de la paz. La vocación del Ejército es la vocación combativa contra, en este caso, contra el narcoterrorismo. Y desde luego ellos están mucho más expuestos a producir bajas en combate que la propia policía. Y realmente aquí de lo que estamos hablando es de un ejército nuestro que ha cumplido un papel formidable en los últimos años en la recuperación del control territorial y ha tenido que enfrentar no solamente material y físicamente a terroristas, sino que ha tenido que enfrentar también lo que en muchos casos hace parte de lo que las FARC han llamado la guerra política y jurídica contra la institucionalidad. Pero, por ejemplo, el tema de los falsos positivos, que según el informe de Naciones Unidas, el último informe de derechos humanos,
no parece ser un tema de casos aislados, sino una política. Eso es algo que tiene que conmover al país y que tiene que conmover también al alto mando. Pues yo diría que lo ha conmovido tanto que el propio gobierno nacional tomó la iniciativa, primero, de generar lo que se ha llamado, digamos, unos encuentros visibles, públicos, una especie de audiencia quincenal frente a los medios de comunicación para, de cara a la ciudadanía, recibir quejas y al mismo tiempo explicarle a esa ciudadanía cómo se está avanzando en la resolución de esas dificultades generadas por esas denuncias y por esas quejas. Pero ¿no cree usted que esto está íntimamente ligado al tema de la seguridad democrática? Es decir, resultados no importa a costa de qué, porque la policía tiene una concepción diferente. Seguridad ciudadana, usted no ejerce semejante presión sobre sus hombres, como se ejerce en el ejército. Yo debo decirle al país que nunca como director o nunca como general o coronel que fui, por ejemplo, de la Dijín o comandante en la Policía Metropolitana de Cali en este gobierno, nadie me ha dado una orden que implique violar la ley o abusar de un ciudadano. Es decir, aquí, si bien es cierto, son repetidos las denuncias y los casos, lo que habría que señalar es que no hace parte de una política ni mucho menos institucional o de un mandato, digamos, que surja de una instancia jerárquica de la fuerza pública. Lo hemos visto muy activo de una ciudad a otra, Medellín, Pereira, Caucasia, y sabemos que la próxima semana va a Villavicencio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está moviendo por tantos lugares del país? Bueno, fundamentalmente porque estamos empeñados en crear climas de confianza ciudadana. Cuando terminó el año 2008, el país tuvo la mejor cifra en la reducción de homicidios de los últimos 21 años. Claro, son 16.140 muertes violentas en un año, son muchas muertes. Pero esa cifra es la mejor de los últimos 21 años. Hay que recordar que tuvimos años cercanos a 29.000 homicidios. En esa tarea fundamental de generar confianza, de crear climas que realmente propicien la convivencia, la Dirección General ha estimado que intervenciones integrales en municipios o en zonas donde empieza a generarse y a erosionarse un poco esa confianza ciudadana o la percepción empieza a vencer razones objetivas de inseguridad, es importante que el director general esté allí presente para que no nos venzan las percepciones y para que avancemos de manera objetiva en la recuperación de seguridad y convivencia. General Óscar Naranjo, muchísimas gracias por su presencia aquí en el radar. Muchas gracias, Beatriz.